Bueno, después de este ratito, un poco de pausa, comida y descansito, más o menos, vamos a retomar nuestras actividades. Este espacio, esta hora la ocupamos tiene por nombre mesa de diálogo, porque el intento es abrir un espacio más amplio para el diálogo. Eh, Vamos a hacer la lectura de un texto y ese texto nos va a servir para dos aproximaciones al mismo texto. Una aproximación desde la diacronía en líneas generales, y eso lo hará Rafael Aguilar Flores. Una aproximación desde la sincronía, particularmente desde la intertextualidad, y eso lo hará Vandi Nakpane. Y después de las intervenciones de ellos, tenemos oportunidad del resto de hacerles preguntas. De eso se trata, de entrar en diálogo, no solamente entre ellos, sino entre todos los que estamos presentes. El intento es aplicar lo que hemos venido escuchando a un texto específico y a partir de ese texto entonces abrir diálogo tal cual. Les presento a los hermanos que participan ahora, eh, quienes nos van a presentar desde la visión del texto, desde una aproximación. Son primero Rafael Aguilar Flores. Él es misionero javeriano, originario de Jiutepec, Morelos. Estudió filosofía en la Universidad Pontificia de México y teología en la Pontificia Facultad Teológica dell'Italia Meridionale, dirigida por los jesuitas de Nápoles, en Italia. Comenzó allí mismo la licenciatura en teología bíblica, la cual concluyó en México en la Universidad Pontificia. El escrito y entre sus obras está, por ejemplo, L'esperienza della va in una società senza padre y de Ahab a Gesed, el amor de Yahvé que trasciende. Actualmente, Rafael dirige un taller bíblico a nivel hispanoamericano a través de Zoom y tiene también su canal de YouTube. Eh, El otro que va a presentar después de él es Vandi Nakpane, nació en República del Togo, es misionero del Verbo Divino, fue ordenado sacerdote en 2005. Vandi realizó sus estudios posteriores de licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México entre 2009 y 2012. En el año 2015 fue nombrado coordinador de la animación bíblica en la provincia de la Sociedad del Verbo Divino de México. En el año 2017 fue nombrado coordinador zonal de la animación bíblica eh, panamericana o PANAM, es el nombre tal cual. Las provincias, regiones y misiones de la Sociedad del Verbo Divino del continente América. El año pasado, no hace mucho, defendió su tesis doctoral con el tema Diálogo intertextual entre Isaías 56-66 y el Evangelio de Lucas desde un acercamiento comunicativo pragmático. Vandi da clases en el IFTIM, en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, también en la Universidad Pontificia de México, en el Departamento en Teología y en Ciencias Religiosas, en el Seminario de la Diócesis de Tula. Ha escrito tiene diversas publicaciones en SIG de Editores, publicó algunos artículos en el boletín del IFTIM, entre ellos está La vida consagrada desde la óptica lucana y una mirada compasiva hacia los excluidos, estudio pragmalingüístico de Lucas 19:1-10. Actualmente, Vandi es viceprovincial de la provincia de la Sociedad del Verbo Divino de México, Cuba. Son ellos los que van a presentar, van a hacer su lectura desde determinado ángulo y el texto que digamos que han preparado del cual prepararon la lectura es el siguiente. El texto es Jeremías 26. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor:
párate en el atrio del templo del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todos los habitantes de las ciudades de Judá que vienen a adorar en el templo del Señor. No omitas ni una sola palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, desistiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tú les advertirás que así dice el Señor. Si no me obedecen ni siguen la ley que yo he entregado, y si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, a quienes una y otra vez he enviado, y ustedes han desobedecido, entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron estas palabras que el profeta Jeremías pronunció en el templo del Señor. Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron: vas a morir. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor que esta casa quedará como Silo y esta ciudad desolada y deshabitada? Y todo el pueblo que estaba en el templo del Señor se abalanzó sobre Jeremías. Cuando los oficiales de Judá escucharon estas cosas, fueron del palacio del rey al templo del Señor y se apostaron a la entrada de la puerta nueva del templo. Allí los sacerdotes y los profetas dijeron a los oficiales y a todo el pueblo: este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, tal como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a todos los oficiales y a todo el pueblo: el Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones, obedezcan al Señor su Dios, y el Señor cambiará de parecer del mal que ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que mejor les parezca. Pero sepan que si ustedes me matan, estarán derramando sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre los habitantes de esta ciudad, porque verdaderamente el Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas. El texto avanza, no es todo el capítulo, pero ya tenemos los elementos, el punto de partida para lo que vamos a escuchar. Así que tiene la palabra Rafael. En primer lugar, quisiera agradecerles por el esfuerzo de estar aquí, especialmente después de comer. Sé que es grande el esfuerzo. Y en segundo lugar, pues recordarles que aunque esta vez me quise poner saco, no es una defensa de tesis, sino una mesa de diálogo. Y en este ambiente familiar y amistoso, quisiera compartirles, como nos dijo el padre Duarte, este estilo, porque el hombre es el estilo. Y pues les comparto lo que yo pues desarrollé como investigación apoyado en algunos autores como Brown, como Shekel, como Sicre, eh, y obviamente el padre Carlos Junco, que también pone su estilo muy, también digamos, a mí me parece pues de manera personal muy accesible, ¿no? Porque todo lo difícil lo hace más fácil, entonces de una manera muy legible. Y ese también es mi camino. Comenzamos entonces con este punto de vista histórico a través del tiempo, la diacronía, y es importante contextualizar la situación política. Tenemos tres grandes imperios, potencias, que son Asiria, Babilonia y Egipto. Asiria alcanzó su máximo poderío con Asarjadón, un esplendor que Asurbanipal pudo mantener al comienzo de su reinado, pero que fue decayendo
más o menos entre 669 y 633. Empieza a crecer Babilonia gracias a Nabopolassar, que fue el padre de Nabucodonosor. Ataca a Siria con la ayuda de Ciázares, rey de los Medos, mientras el último rey de Asiria, Asurbanipal II, huye para refugiarse por 3 años en Harán y lo apoyó el faraón Neco o Necao, faraón de Egipto. Nabopolassar toma Harán y tiempo después su hijo Nabucodonosor. Tenemos Babilonia. Derrota a los ejércitos egipcios que habían resistido mucho a esta invasión y así se llega la supremacía política de Babilonia. Mientras que en Judá, cuando reinaba Manasés, era súbdito de Asiria, este reino del sur, el reino de Judá. El reino del norte ya no existía, había sido invadido y exterminado, y Judá pues era súbdito de Asiria. Con Asiria nace la idolatría. Josías, hijo de Amón, fue el sucesor de Manasés. Y un dato que también menciona el padre Carlos Junco es que él tenía 8 años cuando subió al trono de Judá. Trajo a su pueblo una reforma religiosa. Bueno, los libros históricos hablan muy bien de este rey, el rey Josías. Y también gracias a él se dio una intensa actividad literaria. Pero como nada es eterno, él también muere. El pueblo nombró a su hijo Joacás, que era el segundo, no era el primogénito. Por algo lo nombró, lo escogió el pueblo. Sin embargo, el faraón Neco o Necao dijo que no. Él fungía como soberano y quitó a Joacás y puso como rey a Eliaquín y le cambió el nombre, manifestando su poder, su dominio, por el de Joaquín o Joaquín, hijo de Josías, que fue un hombre injusto, despótico, nada religioso, no se mostraba solidario al pueblo, se dedicó más bien a seguir creando lujos para su palacio. Y aunque el faraón lo nombró rey, también le tuvo que dar un tributo muy fuerte. Obviamente no salió de su bolsa, salió de la bolsa del pueblo. Esto propició mucha injusticia, desigualdad y miseria. No tenía solidaridad. Con Joaquín entonces resurge el sincretismo religioso. Él quería quedar bien con este faraón de Egipto, porque Judá dependía políticamente de Egipto. Su mayor preocupación era oponerse contra Babilonia. En ese contexto político surge, bueno, ya estaba presente el profeta Jeremías en una primera etapa, y en esta nueva etapa se da este sermón contra el templo, cuando comienza el reinado de Joaquín. La misión de Jeremías fue denunciar las desviaciones religiosas, anuncia que se va a desatar una guerra que no se puede evitar y por eso llama a la fidelidad a Dios y a la solidaridad con el hermano. Dos fueron las vertientes de Jeremías en este momento, que fue la definición del verdadero yavismo y este anuncio de la guerra, que él supo que sería Babilonia. Tiempo después, Joaquín subiendo al trono, eclipsa la reforma de Josías y de manera masiva se retorna a la idolatría y se fomenta la corrupción religiosa e injusticias.
Jeremías, al oponerse al rey Joaquín, se pone en peligro de ser condenado a muerte. Denuncia los pecados del pueblo, especialmente sobre los dirigentes, porque su responsabilidad era mayor, llamando de forma urgente a la conversión en la fidelidad a Dios y volver a ver el rostro del hermano. Su llamado, su predicación de ser de esperanza, se convierte entonces en una denuncia, enfrentándose a la persecución y al peligro de ser asesinado. Además de denunciar la injusticia y la contaminación del culto, Jeremías pedía que Jerusalén se rindiera a los babilonios para que la ciudad y el templo no fueran destruidos. Por eso se le consideraba un traidor, porque Joaquín pues no quería ser súbdito de Babilonia. Jeremías se oponía a una política militar de lucha contra Babilonia, porque a veces los reyes, que aunque no sean del pueblo de Israel, también son considerados como enviados por Dios. Ayer el padre Máximo nos decía, ¿verdad?, de Ciro el Grande, y también pues podría ser Nabucodonosor. Así lo veía Jeremías. El texto del capítulo 29 forma parte de las narraciones biográficas en prosa, es decir, que no tiene rítmica ni métrica, ¿verdad? No son versos en poesía, es una narración libre que se atribuye a el autor Baruch, amigo y secretario de Jeremías, quien resumiendo las principales orientaciones del mensaje del profeta, la sitúa aquí en este correspondiente contexto histórico. Este capítulo, con otros 9, es el resultado de la obra redaccional de Baruch. Su tema es la restauración del pueblo de Adonai, de Yahvé. También forma parte de las disputas mantenidas por Jeremías contra los falsos profetas, que constituyen una defensa de la verdadera profecía. Vamos a pasar a los elementos importantes que nos proporciona el texto. No vamos a ver todos los versículos, solamente algunos que quise compartirles. En el versículo 1 encontramos esta frase, Bereshit, Manlekut y Joaquín, que es importante porque nos sitúa cronológicamente. La frase dice en el principio del reinado de Joaquín, que es en el 609 antes de Cristo. Esos datos permanecen, estos siguen siendo válidos antes de su primer año de reinado. El versículo 3, esta palabra Ra, el mal, el castigo, el dolor, la desgracia, está 2 veces en el versículo 3. La maldad del pueblo y la maldad que podría ser consecuencia de este comportamiento. O sea, no es realmente que Dios esté castigando, sino que es como una consecuencia. Haces el mal, recibes el mal, en este versículo 3. Es mi visión, ¿eh? Después vemos. En el versículo 11, Mishpat Mavet, sentencia de muerte, pues es la que nos está diciendo que es el peligro que se enfrenta Jeremías, porque se le interpretó como un blasfemo, merecedor de la pena de muerte. Esto es gracias a Levítico 24, donde están estas leyes. Allí apedrearon a Nabot por haber maldecido a Dios y al rey. Perdón, en Reyes es donde apedrearon a Nabot. Entonces, esos dos textos nos están situando y explicando qué significa esta pena de muerte. Ahí tienen el texto, también se pueden apoyar. El versículo 12. Adonai Shelahani, Adonai me envió. Jeremías
expresa esto, bueno, Baruch quiso expresar esto, que Jeremías, como si fuera su defensa, ¿no? Porque las palabras no son suyas, sino de Yahvé, Dios que lo envía, señal de la verdadera profecía. En el versículo 16 al 19 encontramos Miqueas, porque los jefes civiles presentaron este caso como ejemplo sobre la ruina de Jerusalén y cómo Ezequías reaccionó en ese momento con una reforma religiosa, suprimiendo los santuarios paganos y poniendo su confianza en el Señor, Dios de Israel. Es decir, que Ezequías sí creyó en la profecía de Miqueas, por lo que es posible que Jeremías pues esté diciendo también la profecía. Es lo que dijeron los jefes civiles, digamos que lo están apoyando. Por su parte, Baruch, en los versículos del 20 al 23, habla de Urías, contando la historia de su muerte, narrando que pues es la consecuencia por dejar en claro, para dejar en claro la clase de peligro de la que se libró Jeremías. Este versículo último, que sería el 24, Ahikam ben Safán, que es Ahikam, hijo de Safán, es importante este personaje porque protegió a Jeremías. Es posible que este versículo 24 pueda quedar mejor situado después del 19. Sin embargo, el autor lo puso ahí donde está, al final. Tal vez para enfatizar primero el peligro y después terminar con un desenlace positivo. Y por eso escogimos, bueno, hasta ahí, hasta el 24, y por eso la Biblia también lo presenta ahí, porque termina una narración y comienza otra. Y así también termino yo para comenzar otra. Toma la palabra, Bandy. Entonces, y ahora nos ayudará a acercarnos al mismo relato, al mismo texto, desde otro ángulo de visión. Muy bien, lo voy a pasar a agradecer. Antes de abordar mi tema, habrá que aclarar que hay dos versiones del libro de Jeremías. Hay el texto masorético, el texto hebreo, y la Septuaginta, la 70, son dos ediciones muy diferentes. Sí, vamos a ver. Para no quedarme en el texto hebreo, me pasé al texto griego. El texto griego de Jeremías 26 equivaldría a Jeremías 33. Hay que aclarar desde el inicio. Entonces, lo que yo hice es manejar la versión Greek New Testament, porque con la Septuaginta no coincide. Hablando del tema de la intertextualidad, el padre Máximo decía el día de ayer que hoy en día hay que crear ese diálogo entre texto y el contexto. Yo añadiré el cotexto, ¿no? Que es la parte, ¿no?, lingüística de un texto. A pedirme establecer un cuadro intertextual de ese texto, habrá que mencionar que las conexiones intertextuales no nacen de lo vacío, ¿no?, o de una subjetividad, sino tiene que haber elementos, eco, resonancia, alusiones, que yo llamo como activadores intertextuales, ¿no? En las últimas décadas se ha dado en ese enfoque, ¿no?, a ese método, y iremos viendo cómo Jeremías va estableciendo un diálogo, que también un texto es el producto de varios textos, que entra en diálogo con textos anteriores, que yo llamo los hipotextos, y textos posteriores, los hipertextos. Esas son cosas que iremos viendo a lo largo de esos 15 minutos, ya me pasé un minuto, ¿sí?, que es muy fundamental, ¿sí?, para que desde el inicio que vayamos aclarando de qué vamos a hablar, ¿no?, en ese concepto. Lo ha mencionado mi compañero, hay un gran maestro aquí con nosotros, un colega, Carlos Junco,
que creo que su tesis doctoral fue, ¿no?, la crítica profética ante el templo. Muchos de los elementos que mencionaré también fue tomado de su libro, ¿sí? Y tal vez si tiene preguntas, ahí tiene que dirigir a Carlos Junco. Muy bien. Antes de establecer un diálogo intertextual, yo hablaba poquito, la crítica ante el templo también abarca la crítica a los que acuden al templo, no solo el templo como edificio. Por lo tanto, habrá que tomar en cuenta esos elementos que puso aquí, ¿no? Por ejemplo, la oposición a la construcción del templo servía para legitimar el poder monárquico. Luego, el énfasis de que el templo no es el lugar de habitación divina, pues el hombre no puede construir algo donde se contenga la trascendencia de Dios. Y también la denuncia de las falsas seguridades. Y también tener un culto que no está relacionado a la vida social o a la justicia. Aparte de esos elementos que yo voy a identificar, lo que se llama los activadores intertextuales o habilidades intertextuales. Entonces, los textos que vienen antes de Jeremías 26 los llamo hipotexto y los textos posterior hipertextos, que son tal vez conceptos que hemos, porque la intertextualidad en sentido genérico es muy sencillo, pero tiene sus ramos, hay varios conceptos, ¿no?, más detallados sobre ese aspecto. Y además abarcaré dos elementos de la intertextualidad, lo que es la intratextualidad y la extratextualidad. Dentro del mismo libro de Jeremías, veremos una comparación entre Jeremías 26 y Jeremías 7, ¿sí?, que Carlos Junco piensa que puede ser el Midrash, ¿no?, de Jeremías 7. Luego también viene Jeremías 36. Dentro del mismo libro establecí ese cuadro comparativo que llamo la intratextualidad. Ahora, saliendo fuera del libro, menciono lo que se llama la extratextualidad, cómo comparar ese texto con, ¿no?, otros textos o con otros autores. Vamos a ver un texto que se llama Jeremías 7, 1 a 15. Si puede pasar, ahí está el texto griego. ¿Puede avanzar un poquito? Como ven ustedes, los activadores textuales entre esos dos pericopas tienen que ver con la misión de anunciar la palabra de Dios. En ambos textos, ¿sí?, Jeremías, como decía mi compañero, que 26, parece que es de Baruch, habrá que ver, ¿no?, si es de Baruch, el secretario, o más el texto 36, ¿no?, que se refiere más a Baruch. La misión de anunciar la palabra de Yahvé. De hecho, en Jeremías 26 viene en griego la leson y en Jeremías 7, kerison, ¿no? Ambas hacen referencia, ambos la leo o kerizo, ¿sí? Y ambos están en el templo. Aunque en Jeremías 26 hace referencia que está entre aulé, ¿no?, en el atrio. Y en el 2 habla de que, ¿no?, tepule, está en la puerta, aunque Jeremías 7 más específico, más cerca, pero ambos hace referencia que está en un ámbito del templo, ¿sí? Y lo destinatario en ambos textos también se refiere al pueblo de Judá, aunque 26 hace referencia, ahí tenemos, ¿no?, Pasas, Tas, Poleistu y Judá. ¿Las ciudades de qué? De Judá. Y pero en el 2 hace referencia Pantes o Judá, ¿no?, todos los judíos, o entender como todos los habitantes, ¿no?, de Judá, pero ambos hacen referencia al pueblo de Judá. Muy bien. Entre ambos textos también hay esa actividad intertextual que tiene que ver con el arrepentimiento. Yo decía que la crítica de Jeremías ante el templo, no solo nada más con al templo como edificio, también a las personas que acuden al templo. Por eso viene el tema de arrepentimiento, ¿no? Ahí pone de judó, ¿no? O sea, volver del mal camino. Ahí se repite en Jeremías 26:3 y Jeremías 7:3. Igual ambos textos mencionan la invitación a la conversión. Otros activadores intertextuales, me van a disculpar que voy un poquito rápido porque tengo nada más 15 minutos y tengo bastante elemento, ¿no? Pero a ver hasta dónde llegamos con esa exposición. En los versículos 4, 5 de capítulo 26, hay menciona la expresión, ¿no?
acusete, ¿no? De acuo, escuchar, que Israel debe escuchar a Yahvé y a los profetas, ¿no? Y también se repite en Jeremías 7, ¿no? En el verbo auristo, ¿sí? Ahí aparece como escuchar a Yahvé y andar según su camino. En pocas palabras, podemos ver que esos elementos, ¿no? Se llaman activadores intertextuales que unen ambos textos, en el cual Jeremías 7 sirve de hipotexto. Sería que nada más Jeremías 26 retoma, o es un midrash, una explicación de texto anterior, aunque Jeremías 7 se enfoca más sobre el sermón y el 26 sobre la consecuencia, ¿no? Que tiene ese sermón, ¿no? Hacia los jefes de Judá. Otro elemento que aparece aquí es el santuario de Silo, ¿sí? Ahí aparecen ambos textos donde hay esta advertencia. Si no cambian, se han destruido, como fue destruido Silo. Ahí tenemos el primer libro de Samuel, del capítulo 1 a 4, que abarca el santuario de Silo y cómo ha sido destruido, ¿sí? Y también el Salmo 78, 60 menciona ese elemento. Muy bien. Otro texto donde podemos establecer un cuadro intertextual es Jeremías 36, ¿sí? Y como activadores intertextuales tenemos, ambos textos mencionan la crítica contra el templo, la comisión de proclamar el mensaje en su totalidad, el llamado al arrepentimiento y la existencia de numerosos partidarios de Jeremías y las críticas a rey Joaquín. Bien lo ha mencionado mi compañero acerca de rey Joaquín. Por lo tanto, uno de los activadores intertextuales es primero la fecha, la datación. Ambos mencionan a Joaquín, que básicamente, si no me equivoco, reinó de 609 a 598, con 12 años, ¿sí? El hijo de aquel gran reformador, ¿no? Josías, que mencionó otra vez mi compañero. Ahí también tenemos la misión. La misión es común en ambos textos, ¿sí? Que en ambos textos el profeta está llamado a difundir el mensaje en el templo, aunque Jeremías 36 podría ser por medio de quién, de Baruch, ¿no? Ahí viene más explícito que es Baruch que habla en el nombre de Jeremías. Y además ambos textos, ¿no? Explicita que no debería excluir nada de su mensaje, que es muy importante, ¿no? Pantas tu logos, ¿no? No excluir nada de esos del mensaje de Yahvé. Igual se repite el tema de arrepentimiento en ambos textos. Igual también la audiencia son el pueblo de Judá, acá se menciona el pueblo de las ciudades. Y en ambos textos se ve claro que Jeremías está amenazado, ¿sí? En ambos textos, por ejemplo, en Jeremías 26, la amenaza de muerte, y en Jeremías 36 se ordena arrestar al escriba Baruch y al profeta Jeremías. Muy bien. Eso era lo que era la intratextualidad. Ahora vamos a ver lo que se llama la extratextualidad, comparando Jeremías con otros autores, textos anteriores a Jeremías o posteriores. Ahí también viene un conjunto de activadores intertextuales. Hay una tendencia antitemplos, hay una denuncia de un culto falso o de un falso culto, la necesidad de un arrepentimiento y de andar en la ley de Dios, el peligro que enfrenta a los profetas en anunciar y denunciar la afirmación de la autenticidad del ministerio de Jeremías. Uno de los hipotextos que tenemos aquí es el primer libro de los Reyes 9, segundo de los Reyes 23, donde en ambos textos, con Jeremías 26, 7, habla de Yahvé rechaza Jerusalén y el templo, ¿sí? Y que Israel será entregado a otros pueblos. Ambos textos mencionan esos conceptos o esos activadores, ¿sí? Igual que Jeremías 23, 27, segundo de los Reyes 23, 27, donde se menciona que expulsaré también a Judá de mi presencia y lo rechazaré. Otro texto que también lo ha mencionado mi compañero es de Miqueas 12, pero lo tomamos en su conjunto, es muy interesante ese texto. Miqueas, creo que sea uno de los primeros profetas,
a tener esa tendencia antitemplo, porque lo relacionó mucho con el tema de la justicia social. Ahí nos damos cuenta que la crítica ya no tanto hacia el templo, también hacia las personas que acuden al templo, ¿no? El tema de la ética, de la moral social, el tema de la relación con el prójimo. En ambos textos nos dicen que Sion será un campo arado y Jerusalén un montón de ruina. Otro texto es el de Samuel, de capítulo 1 a 4, Salmo 78, que hace referencia a Silo como centro de adoración. Y ahí Carlos Funk con su libro menciona, habrá que ver si lo veían como un tabernáculo o una tienda, ¿no? A ver, Mishkana, Shiloh, ¿no? Esos dos términos, porque parece que de Silo no estaba en contra, porque era algo que se va moviendo de un lugar a otro. Pero puede ser que en algún momento Silo llegó a ser como un templo, ¿no? Que es algo que está planteando. Muy bien, en ambos textos se refiere a Silo. Otro texto que analizamos desde el segundo libro de Samuel, 7:1 a 17, y Jeremías 26, 6 a 7. Cuando hay mucho tiempo para leer los textos, pero en ambos textos ahí menciona una tendencia clara contra el templo, la oposición a la construcción del templo, ¿no? David, después de estar en un momento de paz, quiso construir el templo, y ahí tengo que dialogar, ¿no? Con Natán. Y Yahvé dice, ¿no? A Natán que fuera decía a David que no sé que ha de construir el templo para él, sino Dios construirá una casa para David. Y luego, como hubo una tendencia reconciliadora, ahí menciona que el que va a construir el templo será ¿quién? Salomón. Parecía que hubo un momento, una evolución de pensamiento o de concepto. Y retomando otra vez a Miqueas en su conjunto, hay una denuncia contra los jefes y sacerdotes, ¿no? De templo, como lo hemos percibido en Jeremías 26. También en ambos textos se anuncia la ruina de Jerusalén y la destrucción del templo. Otro texto que fueron establecido en cuadro es Amos 5, 4 a 6, y Jeremías 26 en su conjunto, donde nos invitan a la conversión, a no poner confianza en los santuarios, ¿sí? Donde se menciona un ambiente de lucha contra el falso culto y la búsqueda de una verdadera justicia. También tenemos Isaías 1, 10 a 20, y Jeremías 26, 11 a 15, donde nos habla de un culto falso y exhortan al pueblo a escuchar a Yahvé y a cambiar su proceder para no ser enjuiciado. Igual Salmos 54, Salmos 50, Eclesiástico 34 y Jeremías 26 hablan de la relación entre el culto y la justicia, ¿no? Sabían especialmente judíos que la santidad se limitaba en el espacio, ¿no? Veían el mundo nada más en dos ópticas, lo profano y lo sagrado, ¿sí? Entonces, en ese caso vemos que va más allá, ¿no? De lo territorial, ¿no? Y va empezando abarcando elementos de paz, de justicia y de ética. También vemos que ambos textos de Miqueas 6 y Jeremías mencionan a tal profeta Urías, que también había dicho mi compañero, que Joaquín mandó asesinar, ¿sí? Y parece que igual iba a ocurrir, ¿no? Con Ezequías, bueno, en el tiempo de Miqueas. Va a pasar ahora Jeremías en diálogo con los textos posteriores, que llamo textos hipertextuales. Aquí tenemos Isaías 66, 1 a 2, un texto muy bonito, pero no da tiempo para leer ese texto. Pero también ahí se ve muy evidente la oposición a la construcción y a la existencia del templo. Al mismo tiempo, se hace un reconocimiento de la libertad de Dios para no dejarse encerrado en un templo, ¿no? Hoy se maneja la idea de Dios omnipresente. Y luego también con Jonás, que abre el tema de convertir los malos caminos, ¿sí? De lamentación, también ese rechazo a los líderes religiosos, que se ve también perceptible en Jeremías 26, 9. Y quisiera terminar con Jeremías 26, con algunos textos del Nuevo Testamento, y especialmente con el libro de Mateo, ¿sí? Tú lo conoces, el famoso texto 21, 12 a 16, aunque sea un texto sinóptico de la expulsión de los vendedores, ¿no? Del templo. Y otro texto sería Mateo 23,
29 hasta 24, donde se establece una serie de paralelos que en conjunto, que son en conjunto muy impresionantes, como Jesús asume ese papel de profeta, ¿sí? En ambos textos vemos que se menciona el envío de los profetas, se menciona el asesinato de los profetas y también se menciona el juicio profético contra el templo. Hay más detalles, vemos en los elementos. Dios desea que el pueblo escuche a los profetas que los han sido enviados. En Mateo tenemos un dicho paralelo de Jesús, quien expande y lo expresa en tiempo presente. Por eso los envió profeta y sabio y escribas. Bien, el asesinato de los profetas en ambos textos está mencionado, el derramamiento de sangre de los inocentes, ya está, y también el juicio profético contra el templo. Otro texto que ya no me dio tiempo para profundizar es el discurso de Esteban, Hechos 7, 44, 50. También ese discurso, aunque Esteban al inicio hace alusión a Moisés, a David, ¿no? Es sentido de tabernáculo y de tienda. Más adelante critica, ¿no? De hecho, retoma un texto de Isaías, donde muestra esa polémica contra el templo, ¿no? Una desaprobación evidente, ¿no? Contra el templo. Igual se podría añadir aquel discurso de Pablo, ¿no? Hechos 17, ¿no? Se puede percibir que ahí Pablo, de una manera muy indirecta, habla de la inutilidad del templo, ¿sí? Cuando no hay esta relación entre la justicia y el culto, ¿sí? Como ya no tiene sentido el templo. Pues, así de manera muy breve, es el cuadro intertextual entre el texto, ¿no? Masorético de Jeremías 26 o griego del Nuevo Testamento de Jeremías 26 con otros textos. Y como conclusión, podemos decir que la denuncia de Jeremías contra el templo se comprende si tenemos en cuenta que en su tiempo se cometía terrible injusticia. Hemos mencionado el caso de Miqueas, ¿no? Amós también. Se levantaba altares a Dios, pero al mismo tiempo atropellaban a los pobres. Decía hoy en la mañana Máximo Gris que tal vez uno de los lectores que nos puede inspirar son los anahuim, los pobres, ¿sí? Cuando hay justicia, difícil de hablar, ¿no? De un verdadero culto. Y por eso los profetas no se cansan de repetir que donde no hay justicia, no hay verdadero culto a Dios. Es más, donde no hay justicia, el intento de dar culto a Dios se convierte en una ofensa a Yahvé, ¿sí? Pues fue de esta manera que se presentar ese diálogo intertextual por haber abarcado más elementos que son muy significativos. Lo he dicho al inicio, para más informaciones, ¿no? Los recomiendo leer, ¿no? El libro de nuestro querido amigo Carlos Junco, La Escritura Profética ante el Templo. Pues muchas gracias. Empezamos ahora una dinámica de diálogo y diálogo implica preguntar y entonces responder, pero no solamente preguntarles a ellos y que ellos respondan, sino preguntar y responder en general, pero también ofrecer algún aporte particular. El diálogo implica entonces que va en las direcciones que vaya la comunicación. El asunto es aclarar, ayudarnos a conocer mejor este texto, particularmente, o este pasaje de la vida de Jeremías que encontramos en el capítulo 26 del libro de Jeremías, pero también encontramos en otras ocasiones. Dejamos entonces, queda abierta la mesa de diálogo, de manera que con toda libertad, quien guste o preguntar o aclarar, complementar algo que consideran conveniente aclarar, entonces las cosas irán. Testamentarios, pues échale. Ok, dos cosas nomás chiquitas.
Judá siempre fue un reino vasallo, sea de Egipto o sea de los neoasirios. Y parte del vasallaje implicaba la imposición de los dioses extranjeros. No era una cuestión opcional, aunque en la Biblia eso no se transparenta mucho, salvo cada renovación del rey en turno que hace una reforma, que hace una reforma, y reforma tras reforma. Y dice uno, pues si aquel ya acabó con todas las estelas, con todos los altares, con todo, ¿no? Y se repita en el siguiente y se repita en el siguiente. La pregunta es, pues más que pregunta, es una consideración. Si este discurso, en la versión más vieja que es la griega, pero también en la hebrea, si este discurso no tiene detrás eso, si este discurso contra el templo no es una protesta también contra las figuras de los dioses extranjeros que se metían a los templos, por decir, recientemente, yo creo que habrá por aquí más de 2 o 3, pues han estado surgiendo figuritas de Yahvé. Nosotros tenemos en la cabeza que es una religión aicónica, la veterotestamentaria. Y han estado saliendo figuritas que ponen en tela de juicio ese presupuesto. Pero bueno, aparte de eso, digo, ¿no habría aquí de parte del profetismo de la época de Jeremías una protesta no solo contra la administración del templo, sino en contra de los vaivenes políticos del momento? Nosotros tenemos a hombres modernos de letras separar una cosa de otra. En la realidad, hasta hace muy pocos siglos, era imposible separar eso, salvo de la Revolución Francesa para acá. Entonces, ¿no estará Jeremías también metiéndole tijera y el discurso profético denunciando algo de esto? No lo sé. Sí, se planteaba esta situación política. Es verdad que era Judá vasallo de Asiria. Jeremías propuso, y por eso era considerado un traidor, seguir siendo vasallo, pero ahora de Babilonia, queriendo evitar la destrucción del templo. O sea, pues sí, esta invasión masiva, ¿no? Viendo Babilonia, pues como un medio, si habían sido pues súbditos de Egipto, pues qué más da ahora de otro, ¿no? Ya de Asiria, de Egipto, ahora de Babilonia. Pero el rey Joaquín se cansa de hacer esto, de pagar tributo siempre, y por eso se hizo la guerra. Entonces realmente es un discurso complejo, porque no es que, bueno, no quiero defender a la postura de Joaquín, pero sí es complejo la situación política del momento. Sin embargo, el profeta Jeremías ofreció un camino, o sea, la política sí está inmersa y es fundamental en el libro del profeta Jeremías. Pero a su pregunta, si él está denunciando esta situación política, pues de alguna manera sí, y por eso es perseguido. O sea, es el que pues está exponiendo, está denunciando esta situación como injusta, como que hay otro camino. Yo quisiera retomar un poquito lo que dijo mi compañero. Veo que en el tiempo de Joaquín acaba de derrotar, ¿no?, a los asirios. Nínive quedó destruido en 612. Por lo tanto, yo creo que Judá quedó entre esas naciones, los egipcios, ¿no?, los medos, los babilonios. Por una parte, también para encontrar seguridad, se refugian en el templo, por no tener, ¿no?, por dónde caminar. Pero también que Tomás sí hubo
en las palabras de Carlos Junco, la bajalización y canonización del templo. Para aquellos dioses que habían traído de otras naciones, se puede hacer una manera, como yo decía, encerrar Dios en un templo, es lo que hacían otras naciones. Un templo para Baal, un templo, ¿no? De los dioses cananeos. Yo estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, que sí había ese fenómeno de baalización o canonización de los dioses, y que también era parte de la crítica de Jeremías, ¿no? Contra los sacerdotes y especialmente contra Joaquín. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Sí, también aquí están preguntando en línea la diferencia entre hipotexto, hipertexto. Por otro lado, la diferencia entre intertextualidad y extratextualidad. Así como preguntan por las definiciones para diferenciarlas. Muy Y bien. también cómo se aplican en un texto. Pues lo acabo de, ¿no? presentar, ¿no? Ahí la expresión, la etimología, hipo, ¿no? Abajo son los textos que anteriores, ¿no? Se hace un cuadro intertextual con Jeremías 26, habrá que establecer ese cuadro con los textos más antiguos que Jeremías o anteriores a Jeremías. Y hipertextos son los textos posteriores, hiper, ¿no? La etimología. Y en caso de la intratextualidad, decía, es establecer un cuadro intertextual entre los textos de un mismo autor, ¿sí? O de una misma obra. Y extratextual, pues lo opuesto, ¿no? Un cuadro comparativo con otros autores o otras obras fuera de la misma obra. ¿Y cómo aplicarlo? Decía que en lo genérico siempre habla de intertextual, pero hay muchos conceptos, ¿no? Que hace referencia, ¿no? A los elementos particulares de la intertextualidad. O se habla de la paratextualidad, metatextualidad, hay muchos elementos. Pues cómo aplicarlo, pues ensayando, ¿sí? Y se van dando, ¿no? ¿Sí? Sí, otra pregunta, perdón, ya nada más sobre los activadores intertextuales. Que son Pues también hablar de ese tema, es un concepto que yo he usado para mi tesis doctoral, porque es muy fácil empezar a inventar, ¿no? Un cuadro comparativo entre los textos. Tenga que haber algunos elementos, ¿sí? Hoy en día se habla de la relectura o lectura intrabíblica, y esos elementos se llaman las habilidades o potencias intertextuales, lo que te motiva a poder establecer un cuadro con elementos, ¿no? Objetivos y evidentes. Por lo tanto, los activadores intertextuales son las habilidades que son temas o habilidades temáticas, literarias, ¿no? Que permita a uno, ¿no? Tener elementos para empezar a establecer un cuadro que activa, ¿no? Un diálogo intertextual. Una pregunta muy simple. Muy- No, no, es muy interesante. Muchas gracias. ¿Dónde están los lectores aquí? En otro modo de hacer la misma pregunta. Eh, el problema del templo aquí es esta intertextualidad hasta el Nuevo Testamento. Sí, puede ser una nota muy importante para la hermenéutica, porque es muy bien la historia, el texto, los lectores y la hermenéutica de este texto, si he comprendido bien. No, no sé, es una pregunta que yo hago a mí mismo también, porque es muy interesante el problema del templo va del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es un problema muy importante. Y hasta los lectores de hoy, ¿dónde habita Dios?
antes de pasarle el micrófono a Bandy, porque es de la intertextualidad. Yo justamente iba a citar a usted por la palabra clave de estrategia que nos mencionaba ayer. En este caso, pues aquí tenemos dos lectores, ¿no? Que han hecho una estrategia distinta, que es este arte para vencer una batalla, ¿no? Hemos usado algunos ingredientes, ¿no? Como pues, este ha sido un poquito la diacronía, y aquí Bandy que nos ofrece pues todavía una lista más grande de ingredientes. Sin embargo, pues en la mesa de diálogo pues se cocina juntos, ¿no? Entonces, digo, no es, le estoy regresando la bolita, le estoy echando la bolita a ustedes, pero es, mi pregunta también es, ¿qué batallas queremos vencer, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Estos serían los métodos para la estrategia y uno de ellos es esta intertextualidad. Pues, ¿qué puedo decir a Máximo? Ayer mencionaba, ¿no? El tema de los lectores, ¿no? Lectores empíricos, lectores modelos. Y tengo entendido que el mismo texto a un momento, ¿no? Crea el propio lector modelo. ¿Y dónde queda el lector? El texto crea el lector, ¿no? Que no tiene etapa ni época, ¿no? Como dice hasta ahora, uno va creando, ¿no? Descubriendo. Y yo antes de concluir dije que yo creo personalmente que la crítica no es tanto ante el templo, aunque está la parte contextual y situacional que ocurrió en aquel tiempo, como decía nuestro colega, tal vez el contexto de canonización, validación, todo eso, pero yo pienso que más adelante Jeremías mismo lo menciona, por haber apartado del buen camino, ¿no? Por no tener esta sintonía entre que es el culto y la justicia. De hecho, yo me esperaba una pregunta que hicieran ustedes y él lo ha dicho. ¿Qué pasa con otros templos? O sea, que Dios está contra nuestros templos, ¿no? Yo creo que no es ahí el asunto, ¿no? El asunto es realmente, ¿no? Establecer, ¿no? Esta relación entre el culto y la justicia. Y el lector empírico, como lo ha hecho de parte diacrónica y de parte sincrónica, yo soy convencido que ningún método basta por sí mismo. Usted lo ha dicho, hay que dialogar, ¿no? Y seguir profundizando y encontrando camino. Es lo que puedo responder. Tal vez en esta lectura que haces sobre que la crítica no era tanto al templo como edificación, sino a quienes vivían, convivían y se servían de él, me llama mucho la atención que en este sentido, tal cual el último profeta canónico, Malaquías, no llame a dejar el templo sin hacer, sino que convoca a que se haga porque pues ustedes ya están en sus casas y yo nada. Y entonces también, como reiterando esto más bien, lo que se hace es una exhortación a los sacerdotes a que se pongan, como quien dice, las pilas, porque lo que se espera de ellos es la instrucción. Y entonces tal vez en ese sentido lo mismo va, si nos pasamos, pienso yo, al Nuevo Testamento, como la crítica va también para lo mismo, el discurso de Esteban no es solo al templo en sí, sino a quienes lo están juzgando en ese momento, al Sanedrín con toda su composición. Y en este sentido, como lo decía el padre Francisco, creo que no de balde es interesante, y pensando en esta Biblia, como en la Biblia, como dijera Sir Frank Kermode, como un gran libro, no deja de ser interesante que el Apocalipsis culmine con esa visión de un nuevo templo. Entonces creo que vale la pena en ese sentido una intertextualidad bíblica en la que leyéndola y conociéndola nos podamos mover sin caer en secciones aparentemente inconectadas o desconectadas. Bien, gracias. Bueno, dos cosas. Hoy se está haciendo desde el episcopado mexicano un esfuerzo por celebrar el acontecimiento guadalupano, tratando de entender el templo que pide la Virgen de Guadalupe y se regresó a la palabra original, la casita. Y se entiende la casita como un proyecto de nación, no como el templo.
pero hemos perdido, o no perdido, hemos dedicado mucho tiempo a crear santuarios, basílicas en todo el territorio nacional en torno al templo, y dicen los mismos obispos, se ha descuidado la justicia, lo que demanda Jeremías, en todo caso, ¿no? Eso sería lo primero. Pues ahí estaría un lector. Sí, o sea, leer este texto, pues nosotros tendremos que plantearnos como nación qué nos está pidiendo, qué tipo de templo. Bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, es conocido que Ciro siempre es visto como salvador, liberador, pero Nabucodonosor menos. Y sin embargo, Jeremías, en el texto que ustedes nos presentan al final, hace, no sé cómo llamarlo, no lo ubica como un salvador, pero sí como que todo lo que Nabucodonosor va a hacer, el arrasar, el castigar, es finalmente un designio de Dios y que es inevitable y que Dios está de acuerdo con eso. Entonces sería eso, cómo manejarlo desde la perspectiva que están ustedes haciendo, el que Nabucodonosor sea como prototipo de la ira divina o del castigo o de la corrección. Bueno, Gracias, Padre Héctor. Dice Bandy que me toca. En el versículo 3, con esta Ra que se ubica 2 veces, o sea, es la consecuencia, es una consecuencia de esta, de no haber interpretado bien la cuestión del templo. Precisamente esa es la consecuencia. Es verdad que es inevitable la destrucción, pero se puede, en este caso, negociar, bueno, que Nabucodonosor pues se le siga pagando, bueno, evitar la guerra es lo que proponía el profeta. Es la propuesta de Dios a través del profeta. Entonces, pues por ahí sería esto. Evoco la imagen que nos presentó el padre Máximo con este asunto de un platillo que se va preparando y cosas por el estilo. Aquí hay como 2 ingredientes que hasta este momento me parece han sido abordados, pero todavía no están juntos. Todavía los ingredientes están independientes y no se mezclan. Una aproximación desde el punto de vista contextual y otra desde un punto de vista intertextual. No vamos a abordarlo ahora porque además es el momento del break, pero el asunto es que quedan muchas cuestiones abiertas. Una pregunta sencilla sería así, ¿y cómo combinar cada quien, cómo tomar elementos? Si Rafa abordó desde el punto de vista contextual, ¿qué elementos tomaría desde el punto de vista intertextual y viceversa de parte de Bandy? ¿Y qué otros elementos o de otras aproximaciones, qué otros elementos habría que tener en cuenta para entonces hacer un estudio mucho más completo? Estos son inicios valiosos en el sentido de planteamientos iniciales valiosos, pero que nos dejan abierto el panorama para abordar los textos y para finalmente que sean textos significativos, no solamente en su momento, sino para nosotros como creyentes. Muchísimas gracias por esta intervención. Muchas gracias de corazón.